hemos charlado no sé cuántas veces con ustedes sobre GeneXus, sobre el nacimiento de GeneXus, pero creo que hoy se impone, por lo menos brevemente, repasar en qué consistió la innovación que introdujo esta empresa. En 2 palabras, Brogan. Consistió, lo defino en una frase: de escribir en vez de programar. ¿Lo repetimos a ver cómo? De escribir en vez de programar. Ajá. O sea, si describo algo bien, objetivamente, rigurosamente, los programas que puedo necesitar, puedo hacerlos en forma automática. Nada menos, nada menos. Leía otra definición en la página web: una plataforma de desarrollo de software que simplifica y automatiza las tareas de crear y mantener aplicaciones del tipo empresarial. Sí, si tuviera que explicarlo muy simplemente, diría que es algo así como un robot que escribe automáticamente programas. Cuando ustedes relatan cómo se creó GeneXus, suelen comentar que ocurrió por un hecho fortuito, o mejor dicho, no buscado. ¿Cómo lo recuerdan? ¿Pueden explicarlo mejor? Bueno, yo en ese momento llevaba ya varios años trabajando en consultoría en Brasil. Estamos hablando de los años 80, ¿no? Mediados de los 80. Mediados de los 80, un poco antes de mediados. Y trabajaba muy bien. Mis clientes, grandes corporaciones, parecían por lo menos muy conformes con mi trabajo, ¿no? Y quien no estaba conforme era yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pensaba que se estaba haciendo de la tecnología de bases de datos un uso muy primitivo. Paro ahí. Tecnología de bases de datos, o sea... software para administrar... Para almacenar los datos. En ese momento, ¿dónde guardo los datos? Era una gran preocupación. ¿Cómo los guardo? Digamos, la cantidad empezaba a crecer y nadie... En una empresa, en cualquier empresa. En cualquier empresa, digamos. Antes lo guardaba donde, en papeles. Cuando empezaron a guardarlo en la computadora, dice, ¿dónde los guardo? ¿Cómo los guardo? Eso creó toda una serie de discusiones tecnológicas importantes, que Brogan fue un pionero en decir, hay que hacerlo de tal manera, que se llama eso base de datos relacionales. Bases de datos relacionales. Romper con las islas que había dentro de una empresa, porque te estaba pasando eso, ¿no? Sí. Cada sector, cada rubro de una empresa tenía su propia base de datos. Sí, entonces en la empresa había 7, 8, 10 bases de datos y cada una servía para atender un problema o un conjunto muy reducido de problemas. Pero la informática de la empresa como un todo, o de la organización como un todo, estaba absolutamente ausente. Y de repente, ahí los dioses nos ayudaron, un día recibo una invitación de un ejecutivo de una gran empresa. No era lo habitual. En general, quienes se contactaban conmigo eran colegas. Este era el CEO de una enorme empresa brasileña. Me invitaba a almorzar en su restaurante del último piso de su headquarters. Y fue un almuerzo interesante. Yo no vendí nada, él compraba. Él compraba. Esas cosas extrañas. Y me dice, mire, aquí, en esta empresa, un funcionario de allá, por la mitad del escalafón o más abajo, ese que toma decisiones absolutamente irrelevantes,
siempre está muy asistido por información para tomar esas decisiones. Ahora, yo y la alta gerencia en general, los que tomamos las decisiones de verdad, nunca tenemos información para asistirnos. Tremendo, ¿no? Tremendo, pero generalizado, un problema mundial. Uh-huh. Y acabamos de tener en estos años algunos problemas serios por malas decisiones, por falta de información. Entonces, un amigo, me decía él, me ha vendido la idea de que debo hacer una reingeniería en la empresa de forma que toda la información esté en una única base de datos corporativa que interactúe con todos los sistemas. Ahí me empezó a interesar. Y la otra cosa que me había dicho es que el amigo era de una gran empresa consultora, le pregunté si ellos lo harían y me dijo, no podemos. Pero sabe, hay un tipo que no tiene manuales, no tiene procedimientos, pero en general las cosas las hace. ¿Y ese tipo era? Yo. Y así empezó la historia. Ahí empezó la historia. ¿Trabajaba con Nicolás en esa época? Porque yo lo había incorporado al equipo muy recientemente. Brogan era, en su trabajo en Uruguay, el jefe del centro de cómputos de lo que llamaba el CEPRODA, que sería el centro de cómputos del BPS ahora, ¿no? Y yo era el último orejón del tarro, digamos. Es decir, él estaba el número 1 en el escalafón y yo era el último del escalafón. ¿Diferencia de edades entre ustedes cuál es? 22 años. 22 años. Una perfecta. Y entonces se ponen a trabajar en ese desafío. Sí. Y es a partir de esa necesidad que surge lo que después se llamaría GeneXus. Bueno, mis clientes hasta entonces, grandes corporaciones, tenían bases de datos que tenían unas 10, 15, 20, de repente algún fanático, 30 entidades. Que son un poco da la idea de la complejidad. El trabajo que estábamos encarando, pensábamos que iba a tener entre 500 y 1000 entidades. Tuvo unas 750, realmente. Y los procedimientos que usábamos para un problema de grado 15 o 20 no se adecuaban mucho cuando el grado era 500 o 1000. Pensábamos en los errores humanos que fatalmente íbamos a cometer. Los errores humanos que se iban a cometer en la programación. En toda la implementación. Sí. Y cuando empezamos a estudiar más la cosa, vimos que eso era lo de menos. Había algún problema mucho más serio. Era, ¿dónde está el conocimiento? ¿Quién tiene el conocimiento de una gran corporación en forma objetiva? Nadie. ¿Cómo nadie? Nadie. Entonces, porque mi pregunta era, ¿qué cosas son importantes aquí en este departamento? Y me contestaban, ahí cuando decía qué cosas son importantes, ya iba perdiendo 5-0. Porque hay una subjetividad enorme ya en el principio. Claro. Entonces, si le pregunto a 10 personas, voy a tener 10 visiones.
Y entonces pensamos, la forma es tomar las visiones que cada uno tiene, sin preocuparme. Y luego, capturar el conocimiento que hay en esas visiones y proyectar automáticamente. Era una mera expresión de deseos, la base de datos. Nicolás, ¿qué agregarías a esa descripción, a ese cuento que hace Breogán? Bueno, fue todo un camino, digamos, inexplorado tecnológicamente. Nadie había encarado ese problema. Eso es importante subrayarlo, ¿no? Era algo que ustedes estaban innovando. Sí, que estábamos innovando y lo estamos llevando a otra escala. Se había hecho en cosas pequeñas, ahora lo estamos haciendo de un tamaño más grande. Al encontrarte con tamaños más grandes, tenés desafíos que nunca te habías encontrado. Una cosa es hacer una casa, otra cosa es hacer un edificio de 20 pisos. Entonces, cuando estábamos en el edificio, en el piso 15, digo, esto algo tenemos que hacer, digamos. Así que bueno, fue ese camino, sí. ¿Cuántos eran ustedes en ese momento? ¿Entre cuántos lo pergeñaron? Éramos un equipo de 4 o 5 personas. Y GeneXus entonces nace como una herramienta para ustedes mismos, digamos. Sí. En principio, para ayudarnos en un gran contrato. Pero no llegó a tiempo. ¿No llegó a tiempo? Pero lo que íbamos aprendiendo nos iba ayudando. No tuvimos el automatismo total, pero fuimos fabricando pequeñas herramientas que nos permitieron ya en ese momento lidiar con un problema mucho más grande. Luego llega la decisión de convertir ese conocimiento, convertir esa innovación que ustedes habían desarrollado en un producto en sí mismo, ¿no? Entonces, pasan a comercializar GeneXus. Bueno, en realidad no era nuestra intención inicial. Nosotros cuando hicimos esa primera versión, nosotros éramos consultores y nos veíamos toda una vida haciendo consultoría, así que en realidad el objetivo que teníamos era venderle esta idea a alguna gran empresa de software y seguir trabajando en lo que hacíamos, digamos. Ese fue que fracasamos, por suerte. Sí. Fracasaron, porque si tenían éxito la perdían. Claro, si hubiéramos tenido, es más, yo tenía algo en la cabeza, lo vendíamos en $150,000 y quedamos encantados. ¿Ese era el número? Claro. Aquel era el número. Llega un momento en que dicen, vamos a lanzar al mercado esta plataforma, esta herramienta. Allí le ponen GeneXus. La empresa no se llamaba GeneXus, se llamaba Artech, ¿no? Sí, en realidad es fácil. Nosotros tratamos de vender el proyecto y teníamos una empresa que lo había comprado, digamos, y estábamos a una semana de venderlo y la persona que había tomado la decisión de comprarnos la echan de la empresa. En esa semana, esas cosas que pasan en las grandes organizaciones, que cambian algunos de los tiempos, cambia el presidente y cambia su equipo y para afuera. Cambió el destino de ustedes, además. Cambió totalmente el destino de ustedes y ahí nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia, porque es, ¿qué hacemos? Digamos, nos olvidamos de esto o apostamos a fondo y creamos una empresa. Nosotros hasta ese momento nunca nos habíamos visto como empresarios, nos habíamos visto simplemente como consultores que hacíamos, con buenos técnicos que hacíamos cosas de tecnología. Ese fue el momento que hicimos el clic y decir, bueno, entonces ahora tenemos que crear una empresa para hacer eso.